La privatización para algunas personas es algo maravilloso, que ayuda mucho a la economía y optimiza los servicios, pero para otros es quitar los recursos gratis que tiene el pueblo y obligarlos a pagar. La privatización es entendida formalmente como la transferencia de empresas o actividades públicas que pertenecen al Estado o al sector privado. Es uno de los pilares de la doctrina neoliberal, que se fundamenta en el principio de entregar la economía a la lógica del mercado y llevar al Estado a su mínima expresión. Así, la progresiva mercantilización de todos los aspectos de la vida de las personas avanza para maximizar el beneficio para la empresa privada. La privatización puede realizarse a partir de diferentes políticas, por ejemplo, por medio de la venta de la propiedad de los activos públicos al sector privado, y esto sería a través de concesiones y contratos públicos para la provisión de bienes y servicios. Ahora, mediante la liberalización del monopolio estatal de los mercados, la extensión de estas medidas ha determinado que, en la actualidad, las empresas transnacionales controlen, bajo las reglas de globalización obviamente neoliberal, una gran parte de los bienes y servicios que necesita la población: la energía, el transporte, la alimentación, la industria, las telecomunicaciones y las finanzas. ¿Es buena o mala la privatización? ¿Qué tanto afecta o beneficia a México? Esto y mucho más hablaremos, analizaremos y reflexionaremos en este noticiero. Estos temas se llevarán a cabo. Los aspectos que caracterizan la privatización empresarial y su relación con el neoliberalismo. Cómo se relacionan, afecto o beneficia a México. Cuándo sucedió en México y sus consecuencias. Esto y mucho más veremos a continuación. La privatización en sí dividió en tres etapas. En la inicial, de 1984 al 88, que esta se realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad. En la segunda, de 1988 al 99, esta se realiza ya la privatización a fondo de varios sectores, como lo son de la siderurgia, la banca y teléfonos. Y la última, la tercera, de 1995 a los 2000. Esta se profundiza aún más en el proceso y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite. En este documento revisaremos el periodo inicial y luego examinaremos los distintos sectores económicos en los que se llevó a cabo la privatización. Pero más adelante lo explicaremos a fondo. Cabe mencionar que la privatización en México se ha caracterizado por su falta de información y de transparencia, además de la sospecha de corrupción. No se recuerda un caso donde haya habido un beneficio real para el país. Un ejemplo claro de lo mencionado es cómo los mexicanos no ganamos nada con la venta de Telmex, a excepción de contar con un mexicano que encabeza la lista de los hombres más ricos del mundo. A continuación, se mencionará lo que se buscaba obtener al llevar a cabo la privatización en distintos sectores económicos. Fortalecer las finanzas públicas, canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público hacia las áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no justificables desde el punto de vista social ni del económico, promover la productividad de la economía transfiriendo parte de esta tarea al sector privado, mejorar la eficiencia del sector público disminuyendo el tamaño de su estructura. Además, posteriormente se añadiría como objetivo promover la modernización. Sin embargo, datos oficiales nos dicen que el beneficio fiscal de la privatización de empresas públicas es mucho menor que el costo que asumió el gobierno federal para rescatar a sectores completos como el bancario de la quiebra en que cayeron al ser administrados por los particulares que los compraron al Estado. Los ingresos por privatizaciones que obtuvo el país entre 1982 y 2001 tan solo representa el 29% de los 110 mil millones de dólares a que equivalen actualmente las deudas asumidas por el Estado a consecuencia de los rescates de la banca. Bueno, continuando con el tema de la privatización, veamos ejemplos en México. Como anteriormente se mencionó, la privatización de empresas en México tiene tres fases. La primera es la privatización de empresas de diversa índole y actividad. La segunda, privatización de varios sectores, entre ellos el siderúrgico, la banca y telefonía.
Y el 3, se llevan a cabo reformas constitucionales para el proceso de privatización de los ferrocarriles y la comunicación vía satélite. Veamos los ejemplos. La industria siderúrgica, las 3 empresas de Sidermex, altamente financiadas con créditos en moneda extranjera, fueron seriamente afectadas con las devaluaciones de 1976 y de 1982. Tenemos los bancos. El sistema bancario fue nacionalizado al final de la administración del presidente José López Portillo en un esfuerzo un tanto desesperado por mantener cierta autonomía financiera. Hoy, la gran mayoría de los bancos son mayoritariamente extranjeros y su administración está en manos extranjeras. Por tercera tenemos los fertilizantes Fertimex, que producía a finales de los 80 más de 3 millones de toneladas al año y se divide en un sinnúmero de unidades y se privatizan sus diversas plantas. 4. Teléfonos. La privatización de Teléfonos de México es bien conocida. La venta se realizó en 2 etapas. La primera comprendió el capital social por $2.085 millones por el 100% de las acciones comunes, reservando al sindicato 4.4% del capital social. El resto se vendió a un grupo constituido por el grupo Carso, Southwestern Bell y France Cable Set Radio. La segunda etapa se realizó en 1991 y 1992 y se colocó en diversas bolsas del mundo. $4.240 millones de acciones preferentes. La privatización de los ferrocarriles. La privatización de los ferrocarriles, realizada durante 1994, se inició con la privatización de los talleres de mantenimiento y la flota de locomotoras asignadas a ellos. Esta privatización parcial sirvió de modelo para el planteamiento general posterior, especialmente en lo que se refiere a la solución obrera, debidamente consensuada con el sindicato. Aeropuertos. La decisión de privatizar los aeropuertos vino poco después de la privatización de los ferrocarriles. En general, muchas empresas son las que se privatizaron con ese fin de evitar la quiebra. Algunas de las empresas son Dicona Forjamex, Sosa Texcoco, Telmex, Calmex, Anaxa, Dina, FFCC, Banamex, Bancomer, Multibanco, Cobermex, Serfín, Fertimex, la fábrica de carros de ferrocarril, los aeropuertos. Podemos concluir que fueron varias empresas las que México privatizó. Continuemos con la reflexión. A continuación, haremos una reflexión sobre los ejemplos que elegimos. Debido a los ejemplos que mi compañera mencionó, podemos decir que prácticamente la privatización en México tiene muchos ejemplos y que gracias a esto podemos darnos cuenta que algunas empresas tuvieron daños y otras se vieron beneficiadas tanto económicamente y para evitar la quiebra. Si nos enfocamos en un solo ejemplo, serían los bancos, ya que tuvieron un gran impacto en la sociedad y gracias a la privatización que tuvo, de que primero eran bancos públicos y después bancos privados, tuvieron un mejor financiamiento y una mejor administración para brindar un mejor servicio a la gente. Hoy en día, como mencionó mi compañera, la mayoría de los bancos son extranjeros. Podemos concluir que gracias a la privatización, que prácticamente es cuando una empresa pública se vende al sector privado, esto lo beneficia demasiado para ayudarlos a no irse a la quiebra. Y gracias a los ejemplos mencionados, podemos decir que la privatización para muchas empresas sirvió como un modelo para sanar las finanzas públicas, aumentar la eficiencia de las empresas, extender la propiedad de las empresas a un mayor número de ciudadanos y limitar el poder del Estado sobre la economía. Para los países latinoamericanos, la política de privatización representó un proceso de cambio de activos por pasivos, que en apariencia resultó exitosos en la medida que se disminuyó la carga de la deuda que pesaba sobre ellos y se liberaron recursos dedicados al pago de los intereses. Por lo tanto, se tenía un manejo menos restricto de los recursos del Estado. No obstante, la propia ortodoxia, encabezada por el Consejo de Washington, exigía seguir trabajando con disciplina fiscal.
Si bien con la privatización de las empresas públicas se avanzó en el pago de la deuda externa, este proceso, al no derivarse en una transformación estructural de largo plazo, se revirtió, por lo que en estos momentos nuestra economía sufre de nueva cuenta los embates de otro endeudamiento, caracterizados por una deuda interna creciente que nos ubica en situaciones similares a las viviendas de los inicios de los 90, pero bajo un escenario diferente donde el Estado tiene menos riqueza y un menor margen de maniobra para poder repudiar su deuda mediante una mayor inflación o con el manejo de su política podría cambiarla. En términos generales, podríamos mencionar que la deuda externa se ha venido reduciendo. En 1982 constituía el 32.5% de nuestro PIB y en los años 1986 hasta 1987 alcanzó su mayor proporción del PIB, ubicándose a niveles de hasta el 60% del producto. De 1988 y hasta la crisis de 1994 y 1995, se instrumentaron acciones importantes en la disminución y renegocación de la deuda, los cuales permitieron disminuir dicha deuda al pasar del máximo observado en 1987 a tan solo el 19.5% del PIB en 1993. Muchas gracias. Para algunos analistas, la forma en que se logró la negociación de la deuda estuvo supeditada al compromiso de instrumentar algunas medidas de política económica, estas tales como la desregularización de los mercados, la liberación financiera, la privatización de las empresas públicas, las finanzas públicas sanas, el proyecto de ley para otorgar la autonomía al Banco de México y la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio. Algunas de las medidas anteriores tenían como objetivo estabilizar la economía, aún a costa del crecimiento, a diferencia de lo que comentaba Salinas de Gortari. Este mencionaba que la única alternativa viable para los países del tercer mundo con problemas de deuda es la condonación de la misma. Asimismo, argumentó que las negociaciones de la deuda implicaban reestructuraciones económicas, que se constituían en verdaderas camisas de fuerza que impedían buenos resultados.